Esto es un podcast de Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. Los santos son amigos, protectores que desde el cielo nos guían, nos enseñan a vivir y nos señalan siempre el camino a Jesús. Cuando conocemos su vida, descubrimos que son hombres y mujeres como nosotros, cuya entrega al Señor fue ejemplar. Saber de su existencia y su legado nos ayuda a caminar y descubrir en nosotros el deseo de amar y seguir a Cristo. Escucha Misión Ser Santos por MG Radio Misionera. Familia misionera, amigos de Misioneros de Guadalupe, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros en su programa Misión Ser Santos. La santidad, esa meta a la que todos aspiramos, ese lugar donde queremos llegar. Esta santidad que es una vocación universal, una vocación a la que todos los bautizados estamos llamados y que consiste en vivir la vida cotidiana con amor, siempre con amor y buscando configurarnos a imagen de Jesucristo a través de la gracia. Gracias por estar con nosotros. Soy su servidora Rosa María Becerril y hoy está conmigo Pati, la querida Pati. Qué bueno que estás otra vez con nosotros, Pati. Muchas gracias. Más que nada, gracias por la invitación. La verdad es que me gusta mucho salir en el programa contigo. Muchas gracias. A mí me gusta, me encanta que nos acompañes también. Gracias, porque pues justo es este trabajo en equipo de la familia de Misioneros de Guadalupe y pues para nuestros padrinos, para los amigos de MG que nos hacen favor de ver este programa. Claro que sí, justamente una manera en la que podemos acercarnos más a ellos y también pues es una manera en la que podemos compartir más de la palabra de Dios, entonces sí. Siempre es importante. Sí, por supuesto, y saber un poquito cómo hay tantos caminos, ¿no?, para llegar a la santidad y todos bien diferentes, y entonces así no podemos decir es que yo no puedo, es que yo no sé cómo. Pues creo que hay 1000 maneras, lo hemos visto, 1000 maneras, y algunas quizás sí de mucho, pues como de mucho esfuerzo, otras que se han dado más naturalitas, digamos, ¿no? Pero que seguramente hay una manera que se acomoda a nosotros, ¿no? A cada uno de nosotros. No va a ser lo mismo, porque todos los caminos son diferentes, como diferentes somos nosotros mismos, ¿no? Pero tenemos la certeza de que podemos llegar a santos si queremos hacerlo. Pues sí, y la verdad es que justamente ver tantas vidas de los santos, yo antes era como de, ay no, pues solamente si me doy más golpes de pecho y toda la vida de entrega y dedicación. Ajá. Pero ya viendo, pues por ejemplo está San Martín de Porres, ¿no? Uh-huh. Entonces que estaba más así como que, bueno, sí estaba muy al pendiente de las personas, pero también era muy devoto y, bueno, muy cuidador de los animales. Entonces, ándale, muy laudato sí, diríamos ahora, ¿no? Sí. Sí, siempre hay un camino y eso es bueno, Pati, porque justo así es que no podemos pensar que no es para nosotros, porque además si no queremos ser santos, si no queremos llegar a la santidad, entonces ¿cómo a dónde queremos llegar, no? Uh-huh. Y pues sí, es tratar de mantener siempre pues una vida de amabilidad hacia otros. Yo creo claro. Que es lo más importante. Sí, porque también, claro, las indicaciones son muy claras, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos, y agregaríamos a la creación toda, ¿no? También. Pues sí, de hecho. Entonces, así es. Qué bueno, Pati. Pues fíjate que hemos vivido como algunas experiencias no muy gratas en estos días en nuestra patria, y pues hoy queremos iniciar nuestro programa pues justo pidiendo a Dios por la paz en todo el mundo, por la paz en nuestra patria. ¿Nos ayudas, claro, Pati, por sí. favor? Sí, muchas gracias. Nos ponemos en presencia del Señor. Oración a Dios por la patria, por la paz en nuestra patria. Señor Jesús, tú eres nuestra paz. Mira nuestra patria dañada por la violencia y dispersa por el miedo y la inseguridad.
consuela el dolor de quienes sufren, da acierto a las decisiones de quienes nos gobiernan, toca el corazón de quienes olvidan que somos hermanos y provocan sufrimiento y muerte. Dales el don de la conversión. Protege a las familias, a nuestros niños, adolescentes y jóvenes, a nuestros pueblos y comunidades, que, como discípulos misioneros tuyos, ciudadanos responsables, sepamos ser promotores de justicia y de paz, para que en ti nuestro pueblo tenga vida digna. Amén. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros. Ruega por nosotros. Pues sí, y muy curioso que saliera esa oración desde antes y que al final se quedara. Digo, Sí. la verdad es que sí esperamos que haya mucha paz. Sí, Pati, porque también es cierto, ¿no? Que la paz no es solo esa ausencia de guerra, que ya sería mucho, ¿no? Ya sería, híjole. Pero también la paz es tener la posibilidad al alcance real de vivir una vida digna. Sí, la verdad es que sí es muy complicado porque, pues no, o sea, las circunstancias en las que uno llega no los elige uno, solamente son los que lo rodean. Sí, pero también tenemos esa capacidad, ¿no? De ver, como decíamos hace rato, de ver unos por otros y de hacer lo que está a nuestro alcance porque esto sea. O sea, sí, por supuesto, contamos con el amor de Dios, le pedimos, ¿no? Insistentemente a Él por tantas necesidades que hay, ¿no? Pero también tenemos que hacer lo que nos toca. Y a veces alguien dice por ahí que lo opuesto al amor no es el odio, es la indiferencia. Sí, exacto. Entonces, pues que Dios nos conceda también esa capacidad de no ser, dice una canción, que el dolor no nos sea indiferente. Ah, sí. La verdad es que sí, porque, pues sí, uno nunca sabe cuando ocurren las cosas. Era lo que había pensado con Sergio el otro día, en otro programa que tenemos, el de Buenos Días con MG, precisamente acerca de no ser indiferente, sino buscar, por ejemplo, ahora que estamos en la Cuaresma, no tratar de buscar el acto de la misericordia, sino que hay pequeñas oportunidades que se presentan a lo largo de nuestra vida y que pues puede uno ayudar a quien sea de la manera que sea y no tiene que ser una cosa grandilocuente para realmente hacer un cambio. Sí, claro. Pequeñas conductas, pequeñas actividades, pequeños hechos construyen grandes amores. Así es. Oye, pues antes de empezar con nuestro santo del día de hoy, que fue un mártir mexicano destacado por su fe inquebrantable, ¿no? Fue destacado también por su valor y pues curiosamente fue un laico y además un laico mexicano cuya vida está documentada históricamente, ¿no? Un laico reciente, digamos, casi pues contemporáneo de alguna manera de la historia moderna de nuestro México, ¿no? Pues ya va a ser un siglo de su aniversario luctuoso. Sí, así es, estamos a muy poco tiempo de su aniversario, pero antes de hablar de él, vamos a recordar algunos santos que hemos de celebrar en estos días. Hoy, por ejemplo, recordamos a Santa Inés de Praga, ¿no? Muy pequeñita ella, ella muy jovencita, da fe de su amor a nuestro Señor, de su constancia, de su perseverancia, ¿no? Y hoy la recordamos. Hoy la recordamos. Precisamente tengo entendido que hay varios santos que se basaron en su vida también para como tratar de ponerlo como ejemplo de vida, así tratar de llevar esa vida de santo. Sí, así es, Santa Inés de Praga. Y el día 4, pasado mañana, recordaremos a alguien de la realeza, o sea, porque de todo hay, ¿verdad? En este caminar de los santos. Recordamos a San Casimiro. Sí, San Casimiro. Bueno, él justamente era un príncipe de Colonia. Él trató de cultivar la cristianidad y la vida casta, dándole caridad a los pobres, y él trabajó para extender la religión católica entre las regiones de Polonia y Lituania. Y pues bueno, él trató siempre de tener esta devoción a la Sagrada Eucaristía, a la Virgen María, y
finalmente, digo, él trató de vivir así de esa manera a pesar de que vivió una muy corta vida. Falleció, me parece que de una enfermedad. Entonces, creo que era tuberculosis. Algo muy común en su época. Muy, muy común en la Europa de esta época, o sea, de aquella época, ¿verdad? O sea, las condiciones de sanidad e higiene tampoco es que eran ayudaran terribles, mucho, ¿no? Ajá, pero fíjate, pues también nos habla de que algo en su vida que es como muy notorio, su amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen María, ¿no? Decimos que es como parte del caminito, o sea, sí, caminos muy, muy diferentes, pero que tienen muchas coincidencias, ¿no? En ese andar, y dos piedras fundamentales en el camino a la santidad son precisamente el amor a la Eucaristía y la devoción a la Santísima Virgen. Exacto. ¿No? Dicen por ahí que quien ama a María tiene la salvación asegurada, ¿no? Porque al amarla, pues tenemos que hacernos un poquito como ella, ¿no? Y actuar en consecuencia. Entonces, eso facilita las cosas. Pues sí, la verdad Así es que es. sí. Fíjate que otro santo que recordamos en el mes de noviembre, en este mes de marzo, un santo muy conocido, muy festejado, tu santo patrono, San Patricio. San Patricio. De hecho, mi verdadero nombre es Patricio, pero decimos que era que es Patricia, ¿no? Sí, pero sí, pues justamente que es un santo de Irlanda, muy, muy, muy conocido, que digo, el festejo, la celebración ya se ha hecho de manera muy diferente. En Nueva York creo que incluso es así como que todo un evento. Sí. De vestirse de verde, tener el trébol. Sí, y fíjate que bien curioso, ¿no? Porque como suele suceder, por ejemplo, cuando vamos viviendo estas cuestiones de costumbres, de tradiciones, a veces llegamos a perder como el sentido, ¿no? El sentido original de todo esto. Se le asocia, como bien nos decías, con el trébol, ¿no? Y ahora como que se ha desvirtuado un poquito el sentido contexto, de esto, ¿no? Ajá, pensando que es por el trébol de buena suerte y tal cosa, ¿no? Más bien como que él había hecho una bendición con el trébol, ¿no? Y veía en el trébol, que normalmente un trébol tiene como tres lóbulos en sus hojitas, él veía el signo de la Santísima Trinidad, fíjate. Lo relacionaba la con eso, ¿no? Él buscando el sentido bueno, no queriendo descifrar tal misterio porque es imposible para la mente humana, ¿no? Pero pensando mucho en la Santísima Trinidad, en Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, que, pues como decimos los católicos, ¿no? Tres personas distintas, pero un solo Dios verdadero. Él profundizó en ese misterio, buscó profundizar en ese misterio, y por eso el trébol. Y después se desvirtuó un poco esta parte, te digo, andando el tiempo. No, pues la buena suerte, el trébol de buena suerte. Sí, como que lo fueron uniendo como a otras creencias que ya se tenían, entonces pues ya está muy, muy diferente, pero pues él tiene ya muchísimos años, él es del siglo IV, entonces que llegara su historia a nuestros tiempos, pues obviamente también sorprende. Sí. Y una devoción muy conocida, muy, muy extendida, como bien nos dices. Primero, bueno, por supuesto, el patrono de Irlanda, uno de los patrones de Europa, y en la ciudad de Nueva York, que se le reconoce y se le sigue impresionantemente, ¿no? Sí. Bendito Dios por él. Pues bueno, ellos son algunos de los santos de estos días. Hay muchos santos muy interesantes en el mes de marzo, ¿no? Tenemos así de a pares a de 8, 9 hasta por día. Sí, exacto. Y uno de los grandes santos del mes de marzo, pues sin duda San José, el esposo de la Virgen María y el papá en la tierra de Jesús. 19, ¿no? De marzo. Sí, patrono de muchas situaciones. Una que me llama mucho la atención es el patrono de la buena muerte, ¿no? Porque aunque la Biblia no nos habla mucho de él, o sea, de hecho en la Biblia no hay una palabra pronunciada por José, ¿no? Pero se entiende que la Virgen María y Jesús estuvieron a su lado al momento de fallecer, ¿no? Entonces, qué muerte más dichosa la suya, ¿no? Que fue acompañado. Quienes estaban a su lado. Sí. Por eso el patrono de la buena muerte, uno de sus muchos patronazgos. Ajá. Así es. Pues bueno, son algunos de los santos de marzo. Poco a poco vamos a seguir platicándoles de ellos.
Pero antes de hablar del santo de hoy, Luis Magaña Servín, que fue padre de familia, un mártir que confiesa su ley. Y fíjate, bien curioso, dio testimonio de su fe con su vida, ahora sí que sin deberla ni temerla, ¿no? Sí. Muy interesante su historia. Es muy padre porque, pues, todo lo que vivió, que digo, ya lo estaremos platicando más adelante, pero sí es como la manera en la que uno, en los tiempos de mayor, así como precariedad, tiene que mostrar precisamente el amor que tenemos hacia nuestro Padre. Así es. Antes de hablar de este santo Luis Magaña Servín, vamos a un corte, vamos al primer corte de nuestro programa. Vamos a dar oportunidad a nuestros amigos, a la familia misionera, para que se pongan en contacto con nosotros. Ya sabemos, Pati, a través de todas las redes sociales. Sí, que nos escriban a través de Facebook, Instagram. Ahorita que estamos en vivo justamente en YouTube también nos pueden encontrar. TikTok. ¿Qué más tenemos? Twitter. Ajá. Tenemos bastantes aplicaciones, redes. Sí, Radio MG también. Y bueno, por supuesto en la línea misionera. Claro que sí, también ahí pueden comunicarse, todas sus ideas nos las mandan. Sí, ahí están las chicas del centro de contacto, bien lindas, bien firmes ellas en su puesto y atendiendo a nuestros amigos de la familia MG. Vamos a un corte y ahorita regresamos. México, 1932. Se crea la primera frecuencia católica en México, la XEXQ, en la ciudad de Querétaro, fundada por el padre Rafael Guízar y Valencia. En 1935 se creó la emisora XEXE, conocida como Radio Cristo Rey. Radio Cristo Rey. Fundada por el sacerdote Francisco Gómez Vega. En los años siguientes, otras estaciones de radio católica comenzaron a surgir a lo largo y ancho de la nación, incluyendo XEJP, Radio Educación, Radio Frontera y Radio Paz. Radio Paz presenta Un Encuentro con Jesús. MG Radio Misionera nace un 1 de marzo de 2022, con el respaldo y bendición de Misioneros de Guadalupe. MG Radio Misionera. Sumándonos a esta gran obra de evangelización. Misioneros de Guadalupe. Alegría, agradecimiento y generosidad. Continuamos juntos difundiendo el mensaje de Dios a través de nuestra frecuencia digital, misionerosdeguadalupe.org, y en nuestra app MG Online. Hagamos de Dios un instrumento. Puede ser madrina o padre. MG Radio Misionera. Misioneros de Guadalupe. En sintonía con Dios. MG Radio Misionera. De nuevo aquí en su programa Misión Ser Santos. Gracias, María Elena González, que nos está siguiendo, que nos mandas muchos saludos. Un saludo también para ti. Liz Ortega Ugalde. Liz, qué gusto. Liz es una buena amiga, una misionera de la diócesis de Tlalnepantla, que están enfiestados porque en unos días, en mayo, vamos por allá con la jornada, con la asamblea de pastoral vocacional, y en unos años más vamos a tener allá el CONAHUM, el CONAMI, el próximo CONAMI, ¿verdad? Sí, y ya están, pero preparadísimos. todo. Acaba de pasar el anterior. Sí, en noviembre estamos esperando para este julio el CONAHUM, el Congreso Nacional de la Juventud Misionera, que va a ser en San Luis Potosí. Por allá nos hemos de ver, primero Dios. Allá iremos con todos los misioneros de Guadalupe. Y bueno, Liz nos está siguiendo, nos manda muchos saludos. Gracias Liz por acompañarnos, sabes que te queremos mucho. Está Cristi Ochoa Torres, misionera laica en Perú de hace algunos ayeres, también está viendo el programa. Cristi, saludos con mucho cariño, espero que pronto nos veamos por acá. Y bueno, pues al resto de nuestra familia misionera que está siguiendo el programa. Probablemente ahí estén escuchando algunos de nuestros compañeros aquí en la oficina. Sí, entonces ya les preguntaremos. Vamos a hacer como un dato curioso y será ¿y qué fue lo que dije en el minuto 40?
Ándale, por ejemplo. Así ¿Verdad? es. Aquí estamos. Pues compartíamos que hoy vamos a hablar de un santo de México cuya vida se desarrolló una vida breve, por cierto, tristemente muy breve, pero también ejemplar, ¿no? O sea, cómo la santidad está en lo diario, en lo cotidiano, en el, como decías tú hace rato, ¿no? Quizá no en hacer grandes cosas o cosas muy, muy notorias, pero en esto constante, en esto cotidiano que hacemos, pues ser fieles, ¿no? Y hacerlo lo mejor que podemos. Él se llama Luis Magaña Servín, jalisciense, tierra de santos, Jalisco. Hay muchísimos santos que han salido de ahí. Sí, gente muy firme, muy devota y que, pues que seguramente, si Dios lo está permitiendo, o sea, están al pendiente de lo que pasa en su patria, en nuestra patria, y seguramente estarán pidiendo a Dios también por la paz en su patria chica y en México, ¿no? Sí. Y en todo el mundo, Pati, porque estamos no viviendo estamos situaciones exentos, muy, ¿verdad? muy complicadas en estos momentos. Pero pues bueno, es una manera en la que tenemos que recordarnos de que es lo más importante, que bueno, son cosas que se salen de repente de nuestras manos, pero no por eso desistir. Claro. De ser buenas personas, de ayudar a otros. Sí. Y de seguir pidiendo a Dios y a la Santísima Virgen porque la paz en el mundo sea una realidad. Hacer lo que nos toca, ¿no? ¿Quién era? Madre Teresa, si no me equivoco, que decía que la paz empieza en el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, en ese gesto adusto, Pati, a lo mejor con el que todas las mañanas me levanto y con el que todas las mañanas me presento ante los que tienen la mala fortuna de encontrarme, ¿no? O sea, no, sabes, sí, a lo mejor no las cosas no son tan favorables como quisiéramos, pero de verdad es que una sonrisa cambia el día, mucho. Tu día y el de todos los que te rodean, ¿no? Pues sí. Entonces quizá empezar por ahí. Bueno, volvemos con Luis Magaña Servín. Él nació en Arandas, Jalisco, el 24 de agosto de 1902 y muere en el mismo lugar el 9 de febrero de 1928. Tenía 25 años, Pati. Sí, muy joven. La verdad es que sí, ay. Y pues bueno, él ya estaba casado, justamente. De hecho, tuvo nada más una novia. Entonces, esa novia con la que creció, pues después fue que se casó. Y pues él nunca supo que ella estaba esperando otro bebé. Entonces, era papá de 2 niños, un niño y una niña. Sí, qué curioso. Tenía un niño pequeñito, año y cachitito, y sí, su esposa estaba embarazada de quien fue su niña, su segunda bebé, ¿no? Cuando él muere. Él fue primogénito de Raimundo Magaña Zúñiga y de María Concepción Servín Gómez. Tuvo 2 hermanos, Delfino y José Soledad. Ay, Sí. pues sí. Y Fíjate, justamente, bueno, lo de el deber que tenía con ellos, porque al ser el hermano mayor, ¿no? Sí, ya, en las familias mexicanas, bueno, yo creo que en todos lados, ¿no? Los hermanos mayores siempre marcan camino, ¿no? Para nosotros, para los menores, ¿no? Y él no fue la excepción, era muy consciente de su ser mayor y muy, muy atento y muy apapachón también con sus hermanos, ¿no? Con sus hermanos menores, Delfino y José Soledad. Conforme a la tradición de la época y de la provincia mexicana de aquel tiempo, él fue bautizado solo 2 días después de su nacimiento. Lo bautizó don Víctor Díaz en la iglesia parroquial de Arandas y 3 años después de su nacimiento recibe la confirmación. Que en ese tiempo, ¿verdad? Bueno, todavía hasta años recientes era así, que te confirmaban justamente a los 3 años. Sí, fíjate, o sea, es, digamos, reciente la disposición por parte de la iglesia de que el sacramento de la confirmación se reciba ya con más conciencia de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces normalmente era que te bautizaban y muy, muy poco tiempo después te confirmaban. Yo creo que mucha gente de mi generación no tenemos el menor recuerdo de la confirmación, ¿no? De verdad. Y ya conforme avanzaba el tiempo, bueno, pues ya recibías el sacramento de la reconciliación y la primera comunión, ¿no? Pero sí era también tradición esto de que los niños eran quienes recibían, o sea, muy pequeñitos se recibía, te digo, de días
el sacramento del bautismo y todavía muy, muy corta edad la confirmación. Y así pasó con Luis Magaña Servín. Su papá, don Raimundo, era, digamos ahora, un microempresario. Uh-huh. Tenía una curtiduría, tenía una empresa en que se curtían pieles, con los que se surtía de este material a muchos negocios en la zona, ¿no? Uh-huh. Para fabricar monturas, para fabricar zapatos, para abrigos, cinturones. Sí, lo típico de esos lugares, ¿no? Muchas monturas de piel, ¿no? Que eran propias de la región. Desde muy niños, Luis y sus hermanos fueron como involucrados en el negocio. En el negocio. Uh-huh. Pues esperando que como esta familia, pues de artesanos o microempresarios, uh-huh, pues fuera como continuando la tradición poco a poco. Uh-huh. Sí, y también en el más puro estilo de la época y del lugar, pues su mamá era ama de casa, ¿no? Uh-huh. Y a Luis y a sus hermanos mucha de la fe, aunque ambos eran buenos cristianos, ambos padres eran buenos cristianos, la fe llega mucho del lado de la mamá, ¿no? Uh-huh. Que es quien inculca, ¿no? Quien instruye a los pequeños. Uh-huh. Mucho, un amor muy sólido a la Eucaristía y a la Santísima Virgen. Pati y yo, volvemos a lo mismo. Que justamente es esa constante en la vida de los santos. Uh-huh. Sí, en esa época también, bueno, la escuela no era lo que actualmente conocemos, ¿no? Era algo todavía de poca presencia, sobre todo en provincia, uh-huh, pero también es bien interesante, o sea, la escuela pública no era muy popular o muy presente, digamos, y fue muy curioso porque para variar, la iglesia se hizo presente también, o se hacía presente también en las comunidades, especialmente en esos lugares pequeñitos de provincia, justo a través de la educación, ¿no? Y es así que algunos sacerdotes del lugar y de la época abrieron escuelitas, abrieron pequeños colegios de todos los grados. Uno de ellos, don Juan N. de la Torre, fundó una escuelita en Arandas, uh-huh, en aquella época, ¿no? Y esa fue la escuela a la que Luis Magaña atendió. Uh-huh. Allí él iba. Y también, bueno, pues al haber sido fundadas estas escuelitas por la iglesia, por algún clérigo, por ejemplo, como este caso, pues también había educación en la fe. Y es así que Luis recibe su primera comunión el 25 de diciembre de 1909. Pequeñito, 7 años. Nada más. Uh-huh. Pues sí, y la verdad es que, es lindo porque tuvo este acercamiento de otra manera con otros niños de su edad y también como una manera en la que, en este equilibrio de mente, cuerpo y alma, uh-huh, pues no solamente era la educación escolar básica, sino también la espiritual. Uh-huh. Entonces es lindo. Sí, él recibe la Eucaristía, como decíamos, a los 7 años, algo que tampoco era frecuente en la época, se esperaba como más edad. Fíjate, Pati, cosas que nosotros tenemos ya como muy habituales, ¿no? El uh-huh, poder tener la posibilidad de asistir diariamente a misa, de recibir la Eucaristía todos los días, no era algo común en la época, ¿no? No. Y sin embargo, bueno, pues así fue para Luis, o sea, su infancia, su adolescencia, pues transcurren entre la casa, la escuela, la iglesia, el taller de su papá, ¿no? La familia Magaña Servín, pues gente de su época, gente de buenas tradiciones, se levantaban temprano, normalmente uh-huh, el papá pedía que le acompañaran a misa, entonces iban, no nada más los domingos, siempre que había la oportunidad, iban a misa, atendían a misa juntos, como familia. Por ahí dicen que familia que ora unida, uh-huh, permanece unida. Entonces, pues bueno, buenos ejemplos también, ¿no? Y el papá buscaba mucho, fíjate, la mamá que inculca la fe y el papá que ayuda a que se sostenga, ¿no? Uh-huh. El papá los motivaba mucho para acercarse a la iglesia, ¿no? Ajá, a los sacramentos, especialmente a la confesión, recibir la Eucaristía tan frecuentemente como les fuera posible, uh-huh, instancias del Padre. Y eso es justamente muy importante porque muchas veces la educación, precisamente la catequética, inicia en la casa, inicia en la familia y pues se tiene que mantener. Luego cuando uno dice, es que
mi hijo, mi hija, ¿no? Ya de adolescentes, de, ya no quiere ir a misa, no sé qué pasó. Pues de repente uno tiene que hacer un poquito de introspección y decir, bueno, ¿en qué momento uno como familiar lo llevó? Ujú. O sea, si nada más fue de una vez o si Ujú. fue esta manera de inculcarlo. Sí, y fíjate que también, o sea, sí, el hecho de decir vamos juntos, pero también por parte, dice el refrán, ¿no? Que la palabra convence, pero el ejemplo arrastra, ¿no? Sí. Entonces también en ese de buscar vivir nuestra fe en coherencia, ¿no? Entonces, pues seguramente así fue con esta familia Magaña Servín. Después de misa ya regresaban a casa a desayunar y de ahí cada quien a sus labores. El papá a la curtiduría, los niños por la mañana en la escuela, la mamá en casa y los niños pues regresando de la escuela a darle en el negocio de papá. Uh-huh. Pero aparte de un día, o sea, sí es bastante pesado porque pues si desayunaban ya después, yo me imagino que estarían desayunando a las 7, 8 de la mañana. 7 de la mañana, córrele. Sí, se iban muy, muy temprano a la misa, así, lo más tempranito que encontraran. Sí. Y te digo, regresando de la escuela, pues un ratito comer, no lo sé, y corre a la curtiduría. Uh-huh. Y se dice que Luis fue muy, muy atento, que se dedicaba con mucho entusiasmo al negocio de la familia y que muy pronto llegó a ser capaz de apoyar a su papá en la dirección, ¿no? Y muy seguramente habría tomado el lugar del papá en tarde o temprano. El negocio. Sí, la vida hubiera sido diferente, ¿no? Estaba al frente, tenían una fábrica de huaraches, por ejemplo, y también ahí estaba presente Luis, pero fíjate, cómo, o sea, no descuidaba, ¿no? O sea, conforme fue creciendo, ya de joven, empezó también a buscar qué hacer en la parroquia, ¿no? Uh-huh. Entonces fue de apostolado asiduo, de acercarse mucho al señor cura, de dar catequesis, ¿no? Uh-huh. Hasta que... Uh-huh, con los niños, hasta que de pronto pues se convierte como en la mano derecha del párroco, ¿no? Y también, pues, de vida sacramental muy profunda. Sí, también. De hecho, pues ayudó a fundar 3 sindicatos. Fíjate. El de la de Casa Amiga de la Obrera, la Liga Católica Arandense y los Obreros Católicos de Santa María de Guadalupe. Y si bien, bueno, de una manera en la que trataba de reunir a obreros de la población, hacia algunos artesanos, precisamente como para tratar de unirse, también era una manera en la que propagaba más la fe. Sí, claro. Y te digo, y buscar vivir eso, ¿no? La fe en coherencia, ¿no? O sea, que lo que piensas, que lo que dices, que lo que haces vaya en la misma sintonía y por supuesto en la sintonía del Evangelio. Exacto. ¿No? En sintonía con el Evangelio. Él mismo perteneció a uno de estos sindicatos, al sindicato de Obreros Católicos de Santa María de Guadalupe, ¿no? Había artesanos de todo tipo, bueno, artesanos propiamente, había herreros, zapateros, curtidores, albañiles, ¿no? Sí. Y ahí estaban, gente sencilla, gente de a pie, buscando eso, vivir su fe, de pues verdad, sí. ¿No? Con todas las limitantes, digo, en esa época se daban las misas en latín, entonces ejemplo, también era una manera en la que trataban de acercarse y entender un poquito más la palabra del Evangelio, de una manera más sencilla y más fácil. Sí, pero siempre en coherencia. Y fíjate que también es una época en que se empieza a gestar algunos cambios sociales una época en que los cambios a nivel mundial que se estaban gestando llegan a México, ¿no? Entonces, por ejemplo, Luis se empieza a apasionar con la doctrina social cristiana. Él conoce de primera mano, porque bueno, pues él estaba muy, muy unido al padre Amando de Alba, que era su párroco, y por él también aprendió muchas cosas, ¿no? Entonces, entre esto, él empieza a conocer un poco de lo que ahora es la doctrina social, o lo que entendemos como doctrina social cristiana, y él empieza a hacerse apasionado, ¿no? La cuestión laboral, la cuestión social, o sea, el verdadero laico comprometido. Exacto. No nada más como de, bueno, me quedo aquí con esto básico, sino tratando de ver cómo podía mover a la comunidad. Sí. Le era muy familiar la encíclica Rerum Novarum,
del Papa León XIII. Ajá. Sí, León XIII. Y él quiso aplicar lo que había aprendido en Rerum Novarum, lo aplica a su vida. pequeña fábrica, a su fábrica, ¿no? O sea, Rerum Novarum nos habla de la cuestión laboral, ¿no? Entonces, él aplica lo que él aprendía en su fábrica y era algo no común en su época, en el México de su época, ¿no? Empezó a trabajar o trataba a la gente que estaba con él con justicia. De verdad es que viendo en el trabajo un medio que pudiera ayudarles a ellos a vivir con dignidad. Pues sí, y justamente también pensando, estamos en época, digo, revolucionaria, porque aparte, y él muy joven, o sea, cuando empezó a estar en la fábrica dirigiendo principalmente, él tenía más o menos como entre unos 15, 18 años, o sea, fue como ese periodo. Entonces, de entrada la madurez, pero aparte la cuestión social que se estaba viviendo en México muy, muy fuerte, de tantos movimientos posrevolucionarios. Sí, así es. Fue un hombre de su época, sin duda, ¿no? También algo que llama mucho la atención, bueno, él era adorador nocturno y cuando llega a Arandas la Acción Católica de la Juventud Mexicana, la ACJM, pues él se integra, ¿no? Esta ACJM, recordemos, tenía como fin coordinar las fuerzas juveniles, pues, católicas para cooperar en la restauración del orden social cristiano, ¿no? Pues sí. Y es que justamente es algo que se ve de repente mucho en las situaciones de posguerra, que pues sí, vivimos una guerra en toda la palabra en México, entonces era una manera en la que trataban de volver a tomar los valores más básicos en la sociedad. Sí. A principios de la década de 1920, recordemos, hubo un atentado la basílica, ¿no? Sí. Que todavía está el Cristo ahí, ¿verdad? Como testimonio. Ese Cristo, alguien llegó con un adorno floral en el que se escondía algún explosivo, pretendiendo destruir la imagen de Santa María de Guadalupe, ¿no? Y que no, nada. Y no. Y aparte está la cruz doblada. Ajá. Sí. Justo esta es a la que dices, ¿no? Sí, es a la que me refiero. Todavía está ese crucifijo como testimonio de lo que pasó, del ¿no? poder, o sea, que logró doblar así el metal y que sin embargo, pues el Ayate, nada. Sí. Y que recordemos, o sea, no estaba tan protegido como está ahora, ¿no? Estaba mucho más al alcance de la gente y milagrosamente no se daña la imagen de la Santísima Virgen María, ¿no? Entonces, en México la Iglesia organiza diferentes actos de desagravio por ese atentado y el 27 de noviembre de 1921 se celebra en Arandas uno de estos actos de los que condenaban, ¿no? En este acto de desagravio, por supuesto, Luis y todos los ACJMeros del lugar estaban presentes. Poco tiempo después, el 7 de enero de 1922, en la fiesta patronal de Arandas, todos los jóvenes arandenses juran solemnemente defender a Santa María de Guadalupe, ¿no? Un juramento solemne de la juventud de aquel lugar y de aquel entonces, y pues Luis en primera fila. Pues sí, viendo todo este momento en el que se estaba viviendo, y la verdad es que no se echara para atrás. Y bueno, en ese tiempo fue cuando finalmente se comprometen y se casan, él y su esposa, que se llamaba Elvira. Y pues de ahí continuó con el trabajo en el taller y trataba de siempre estar al pendiente de los labores del hogar de él, como aquel hombre que iba a proveer ahora. Sí. Muy jovencitos ambos, tanto Luis como Elvira. Elvira era una chica que había perdido a sus papás a muy temprana edad y que vivía con uno de sus tíos, con don Margarito Gómez, ¿no?
del mismo barrio que Luis, se conocían de toda la vida y pues la gente les quería bien. Entonces no les extrañó que andando el tiempo estos dos niños se hicieran novios y después, bueno, no niños, estos jovencitos se hicieran novios y después, poco después, se casaron. Así, el 6 de enero de 1926, en la parroquia Nuestra Señora de Guadalupe, ellos se casan. Elvira tenía 18 años, Luis tenía casi 24, ambos muy, muy jóvenes, ¿no? Elvira, pues, igual se incorpora a las labores del taller de la familia, teniendo ya su propio hogar. Ella también participa en los quehaceres de la familia Magaña Servín, ¿no? Exacto. Sí, pues ya era su nueva familia. Así es. Iban a la misa, te digo, sigue todo el ritmo de la familia, ¿no? Seguían yendo a misa a las 5 de la mañana y así el 11 de abril de 1927 nace el primer hijo de ellos, Gilberto. Para Luis, pues bueno, como para casi todos los padres, ¿no? El orgullo, sí, el amor. Sí, y el impulso, ¿no? Que les da el ser papás, especialmente el primer hijo que cambia la vida de toda la familia, ¿no? Por el que quiere salir adelante y también pues una manera en la que das testimonio. Claro, y esta parte de ver en el hijo recién llegado la confirmación de la bendición de Dios para esa familia, para ese matrimonio, ¿no? Entonces Luis y Elvira lo ven así, Luis y Elvira pues felices con su primogénito y dándole más duro a la vida, ¿no? Siempre redoblando esfuerzos para alcanzar un mejor nivel de vida, pues ahí esforzándose cada día y también para hacer testimonio ellos, ¿no? De la fe, de amor, de familia. Sin embargo, bueno, la situación en el lugar, la situación en el país empieza a empeorar. Sí, no era nada fácil. Es cuando empieza la persecución. Me parece que es por Plutarco Elías Calles. Sí, claro, empieza esta persecución. Recordemos que Plutarco Elías Calles justamente había promulgado algunas leyes en contra de la profesión pública de cualquier fe, que era una forma disimulada, ¿no? De atacar a la Iglesia Católica, porque era de cualquier fe, pero en un México en que el 99% de la población era católica, ¿no? Exacto. Entonces, ¿contra quién iba estas leyes que prohibían el culto, que lo limitaban, en fin, pues contra la Iglesia Católica? Pues sí, básicamente era como una manera en la que trataban de quedarse con algunos de los bienes. Sí. Y realmente como frenar o sea, recordemos también, ¿no, Pati, el momento histórico que se vivía y cómo la Iglesia Católica se hacía fuerte a los más desprotegidos, como siempre lo ha hecho, ¿no? Pero muy, muy concreto, ¿no? O sea, su presencia era invaluable y justo porque teníamos a Rerum Novarum, por ejemplo, la Iglesia buscaba que hubiera justicia, que hubiera equidad, que las condiciones de trabajo fueran también, o sea, conforme al reino, ¿no? Y evidentemente pues no les gustaba, ¿no? Eran como, ay no, los queremos dejados. Sí, exacto. Y ese limitar a la Iglesia con expresiones que todavía escuchamos en nuestra época de que, no, los curas de la Iglesia para adentro, ¿no? Entonces tú dices, bueno, no. O sea, por supuesto es el reino de Dios, ¿no? Pero el reino de Dios no está solo en las iglesias. Pues sí. O sea, no se confina solo a una iglesia. No sería lógico pensarlo de esa manera, ¿no? Entonces, la ley de culto promulgada por Elías Calles, pues genera una serie de situaciones que ya sabemos desembocan en lo que conocemos nosotros como la guerra cristera, ¿no? Pues sí. La lucha del católico de a pie por tratar de defender la fe. Claro, ¿no? Digo, no solamente la de uno mismo, sino también la de otras personas, porque nosotros conocemos la vida de los santos, de los beatos católicos que sufrieron en esa época, pero ¿cuántas personas más? Sí, de tantos testimonios que no llegan a nuestros oídos actualmente. Sí, y sabemos muy bien que en la zona del Bajío, de manera particular en los Altos de Jalisco, fueron puntos en los que la resistencia
activa fue muy, muy importante, ¿no? La resistencia en contra de estas leyes promulgadas por el gobierno fue muy, pero muy importante, ¿no? Sin embargo, fíjate que algo muy curioso es que Luis era de un corazón profundamente pacifista. Entonces, él nunca se sumó de manera, por ejemplo, nunca se hizo parte de estas Fuerzas Armadas Cristeras, ¿no? Tenía la convicción de defender su fe, pero lo hacía a su propia manera y sobre todo, insistimos en esta parte, siendo un patrón justo, por ejemplo, ¿no? Apoyando la resistencia, pero nunca participando él de manera activa en el grupo de resistencia. De resistencia, ¿no? Muchos de sus amigos, al contrario, se sumaron a esas fuerzas armadas, ¿no? Lo de él era ayudar de este lado, por ejemplo, protegiendo a los sacerdotes que andaban escondidos, propiciando lugares de encuentro de estos sacerdotes con los fieles. Esa era su manera de participar en la ayudar, lucha. como esa obra de caridad. Y bueno, ciertamente también, o sea, por supuesto apoyaba de manera económica a quienes se encontraban en el movimiento alzado, ¿no? O sea, eso tampoco es que se pudiera negar. Organizó muy, muy bien diferentes grupos, sobre todo grupos de mensajeros, ¿no? El padre Armando de Alba, su párroco, pues le asesoraba y le instruía y como que hicieron el buen equipo en ese aspecto, ¿no? Había un panadero del lugar a quien le decían Pancho la Muerte. Desconozco el origen, ya sabes, los apodos, ¿no? Ajá. Pancho la Muerte era panadero y era como el jefe de los mensajeros. Ok, ajá. Pues sí, estas anécdotas, la verdad. Y digo, ahorita nos da ternura, pero también es como de la dureza de la época. Sí, así es. Poco a poco a Arandas iban llegando noticias de lo que sucedía en toda la zona, ¿no? En toda la zona en toda la República y cómo la lucha también armada iba avanzando, ¿no? Y empiezan a llegar noticias, pues, de los primeros caídos, de quienes serían los primeros mártires de esta lucha. Sabemos que poco tiempo después de haber sido cerrados los templos, están entre los primeros fusilados, los primeros mártires en la fe, personas como el cura Luis Batis, Salvador Lara, David Roldán, Manuel Morales, 3 jóvenes igual que Luis, ACJMeros, parte de este grupo de la Acción Católica. Y en enero de 1927, un sacerdote de la zona, el padre Genaro Sánchez de Tecolotlán, ¿no? Y de todo esto se van enterando también en Arandas y tiene como esa dualidad, ¿no? De, por un lado, imagínate lo que sentía su corazón cuando se enteraba de estas muertes, de estos fusilamientos, ahorcamientos, porque además, híjole, hay que decir que sí, también eran crueles, ¿no? O sea, morían de forma cruel. Solo de José Sánchez del Río, o sea, la tortura que sufrió. Entonces, de todo eso se iban enterando y pues calaba hondo en el ánimo de Luis y de todos los habitantes de Arandas, ¿no? Sin embargo, una de las muertes que a Luis en lo personal más le impacta fue la del maestro Anacleto González Flores, ¿no? Del maestro Cleto, como se le conocía, un joven abogado, también perteneciente a la CJM. O sea, cuando él se entera de que él falleció también, de que había sido asesinado el 1 de abril junto con otros 3 jóvenes de la CJM, pues esto cala muy, muy hondo en el ánimo de Luis Magaña Servir. Pero fíjate que bien curioso, porque no lo desanimaron, al contrario, encienden en él esa chispa de no dejarse, de apoyar más. De tratar de decir, si ellos sufrieron estas injusticias, pues voy a tratar de ayudar y a esconder mejor a los que están en estos momentos resguardados. Sí, y de alguna manera, Pati, Dios que es impresionante, ¿no? Va preparando el corazón de Luis para lo que en su momento le tocó sufrir. Pues sí, también él como una manera, no de desesperanza, pero de tener los pies muy en la tierra, de saber lo que estaba viviendo y lo que podría él vivir. Sí, fíjate que
pues el gobierno federal cada vez se ensañaba más, ¿no? Y le interesaba cortar de tajo la oposición, el movimiento opositor, ¿no? Ujú. Entonces empiezan como a refinar su crueldad, empiezan a hacerse más duros, y lo que hacían era que llegaban a una comunidad, buscaban a los más notables de ahí de la comunidad, o sea, gente que se había destacado por lo que tú quieras, por su posición económica, por su liderazgo social, Ujú. que por cualquier motivo era destacado, ¿no? O sea, no siempre fue la gente que tenía la capacidad económica, sino líderes en la comunidad, como una manera de bajarles, ¿no? El Sí, claro. temperamento. Sí, claro. Y llegaban a la comunidad y decían, ¿quiénes son los más notables aquí? Ah, pues que el maestro no sé qué, o que el tendero tal, Ay. o que fulanito, y sin deberla ni temerla, los apresaban y los fusilaban, ¿no? Ujú. Entonces llegan a Arandas y no es la excepción, hacen exactamente lo mismo, ¿no? El gobierno exigió al gobierno municipal de Arandas la lista de los jefes cristeros y de las personas que les prestaban ayuda, ¿no? Y de los líderes una vez más. Entonces, pues ya sabes, le toca a Luis. Ujú, ujú. Lo Ahí está apresan. muy duro. Ujú. Ajá, el gobierno federal lo apresa, y pues lo ordenan que en cuanto terminara la cosecha del maíz, Iba a ser ejecutado. sí, Pues habría sí. de ser ejecutado, ¿no? Que se iba, fíjate también, pues así como la ejemplaridad del Ujú. castigo era reunir a toda la comunidad y hacer el Público. fusilamiento, sí, la ejecución, hacerla pública. Como Así, una, muy de una teatro. forma. Sí, o sea, te digo, o sea, se busca la ejemplaridad Ujú. del castigo, ¿no? Lo que ellos buscaban era amedrentar A la población. desalentar el apoyo al ejército Al movimiento cristiano. también. Ujú, Ajá. ujú. El sometimiento por miedo, ¿no? Ujú, exacto. Lo que ellos no sabían es que desde hace 2000 años la Iglesia ha encontrado en la sangre de los mártires la semilla de la fe. De esperanza, de fe. Sí. Y pues sí, la verdad es que con toda la situación, pues bueno, él nunca renegó de su fe. Y la verdad es que lo sorprendente es que ya a punto de ser ejecutado pidió por aquellos que lo iban a fusilar. Ujú, ujú. Y dijo, bueno, de entrada él dijo, yo nunca he sido cristero ni rebelde, pero si me acusan de ser cristiano, pues sí lo acepto. Entonces de aquí, pues me voy a entregar. Y de esa manera es la que él dijo que iba a pedir por la intercesión de sus almas cuando llegara finalmente ante la presencia del Señor. Ujú. Sí. Y también muy fuerte porque fue como, están a punto de matar, pero pues aquí estoy y, Sí. y pido por ustedes. Sí, 9 de febrero de 1928. Y sí, como bien nos dices, esas fueron sus palabras. Nunca he sido cristero, nunca he sido rebelde, o sea, se le acusaba de pertenecer al ejército cristero, como lo Ujú. denominaban. Si de eso me acusan, pues no lo soy. Ahora, si la acusación es que soy cristiano, sí. Ahí Eso sí lo soy. Eso sí. Y como muchos de su época, ¿no? Muere con el grito de ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Santa María de Guadalupe! Que fue un grito pues justamente interrumpido por la descarga que corta su vida, Ujú. ¿no? Ay, pues sí. Y pues bueno, básicamente su padre al final le permitieron tomar sus restos. Ujú. Y él los trasladó a su hogar y varios de sus vecinos acudieron así como a velarlo. Ujú, ujú. Y también como de alguna manera a tocar como si fuera así como una reliquia, ¿no? Ajá, pero bueno, como esta manera en la que se dieron cuenta de cómo con toda la fe y el amor dijo, acepto mi destino. Ujú. Sí, no dudó en entregar su vida defendiendo su fe, ¿no? Ujú. Y como nos dices, algo también muy, muy
notable en él es que expresa el perdón, ¿no? Ujú. Le dice a los soldados, los perdono y les prometo que en cuanto llegue ante la presencia de Dios van a ser los primeros por quienes yo pida. Pues sí. Fíjate. La hola. vida que tuvo. Y ya Sí, para sí, sí. rematar, a su hija, en su honor, la llamaron María Luisa. Sí, 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 sí. Pues sí, de María, Santa Sí, María de sí, sí. Guadalupe Mm, y Luisa, pues su papá. Casi 5 meses después del fallecimiento de su papá nace la pequeña Luisa, ¿no? Ujú. Entonces, ¡Ah, pues sí, qué cosas, qué vidas tan impresionantes! sí. Así es. Oye, Pati, pues vamos a nuestro segundo corte y regresamos para seguir platicando, concluir con esta breve reseña de la vida de Luis Magaña Servín. ¿Sale? Claro que sí. Ahorita regresamos. Oración por las vocaciones de misioneros de Guadalupe. Señor Jesús, enviado del Padre, mira con amor a tus misioneros de Guadalupe, quienes suplicantes pedimos corazones valientes, que guiados por el Espíritu Santo, compartan la alegría del Evangelio, a ejemplo de Santa María de Guadalupe, estrella de la evangelización. Siendo sacerdotes y laicos dispuestos a salir, sin miedo, a encontrarse contigo entre los que aún no te conocen, construyendo puentes con los que necesitan de tu amor. Amén. Amén. Gracias a su generosidad, los sueños se hacen vocación. En 2025, 3 diáconos dieron el paso definitivo y fueron ordenados sacerdotes. Los sueños se hacen vocación. Gracias a su oración y su ayuda solidaria, continuamos la misión de Dios. Gracias por caminar con ellos. Gracias por creer. Gracias por creer. Gracias por ser parte de esta historia vocacional. Con Santa María de las Misiones, Misioneros de Guadalupe. ¿Tienes algo que decir? Escríbenos un comentario en nuestras redes sociales, Dale me gusta y comparte. Familia misionera, estamos de regreso en su programa Misión Ser Santos. Gracias por seguir con nosotros. Pati, pues es una muy breve reseña de la vida de Luis Magaña Servín. Pues sí, una vida muy corta, pero con mucha fe, mucho amor al prójimo. Sí, Y la verdad es que una gran enseñanza de no dejar de profesar la fe Ujú. y no renegar nunca. Sí, claro. Y fíjate, pues el testimonio de un jovencito, o sea, yo lo veo ahorita y un joven de 25 años. Sí. Un joven de 25 años que ya era padre de familia, que tenía una vida que se empezaba a consolidar, que tenía muchos motivos por los que vivir, sus padres, sus hermanos, pero sobre todo su esposa y sus hijos, ¿no? Y que no duda en ofrecer su vida por su fe, ¿no? Ujú. Ajá. Y pues sí, y con todo. Digo, no mencionamos tantito, habían atrapado a su hermano en su lugar como una manera de hacer que él se entregara. Ajá. Y precisamente él lo hizo. O sea, él pudo haber huido, pero dijo, no, es mi hermano. Y se entregó. Sí. Y finalmente dijo, liberen a mi hermano, por favor, pero llévenme a mí. Y también Sí. ese amor para decir, el amor de familia. Sí. De no dejar las cosas y de ser justo. Sí, lo que decíamos al principio, ¿no? Él muy en el sentido de soy el hermano mayor y a mí me toca ver por toda la familia, ¿no? O sea, Sí. por mi madre, por mi papá, pero también por mis hermanos, porque al final son menores que yo, ¿no? No tenemos el dato a la mano de cuánto tiempo qué edad le llevaba a los hermanos. Sí, se sabe que, bueno, cuando él sabe que van buscándolo, sí, se esconde al inicio. Y como bien nos dices, o sea, para presionarlo capturan al hermano.
Y sí, y aún así dijo, pues ni modo, voy a entregarme, voy a hacer lo correcto. Digo, ¿qué es lo correcto? Pues sí, digo, dentro de todo, ¿no? Era exacto, decir, no voy a fingir que no existo, que no pasa nada y que se lleven a mi hermano. Sí. Él, antes de salir a lo que sería como su último lugar, sus últimos momentos, o sea, se arrodilla ante sus padres y les pide la bendición, ¿no? Y les dice, no se preocupen, voy por mi hermano y vengo. Pero, o sea, con plena conciencia de que no iba a ser así, ¿no? Sí, y también una manera en la que quiso tener tranquilos a sus padres. Pues sí. Y esa fue la vida de Luis Magaña Servín, una vida ejemplar, corta, pero ejemplar, que te habla de valor, de congruencia, de fidelidad. Sí, por ejemplo, noto que a algunos santos se les rescatan algunas de las frases más emblemáticas y de él no se tiene como tal una frase más que en el momento en el que iba a entregarse y a ser ejecutado, y me hace pensar que precisamente era una persona, es una muestra de la sencillez que él tenía como persona, no una persona súper estudiada que tuviera esa elocuencia en cuanto a las palabras, pero sí una persona que con esa vida que llevaba con el día a día, daba ese testimonio. Y que eso fue lo que lo hizo notable, ¿no? O sea, no fue notable por su erudición, no fue notable por su riqueza, no fue notable por otras cosas, sino solamente, entre comillas, solamente por ese testimonio de fe que supo dar, ¿no? Y que sostuvo hasta el final. A mí, en lo personal, lo que me impacta es esta parte de que les dice a los soldados, o sea, les prometo que por quienes primero voy a pedir cuando esté con Dios va a ser por ustedes, ¿no? Y luego todavía un poquito, bueno, eso me impacta mucho de manera positiva, admiro mucho esta parte, pero también lo que decíamos, ¿no? De la crueldad de la gente del gobierno, ¿no? De aquel tiempo, o sea, una vez que es fusilado Luis Magaña Servín, uno de los soldados que participaron en su fusilamiento le pone un letrero, ¿no? Fue y se porque para esto recordemos, fue fusilado junto con su amigo Calaca, con su amigo, el panadero. El panadero, sí, Pancho la Muerte. Pancho la Muerte, Entonces, uno de los soldados que participó en el pelotón de fusilamiento les pone un letrero que a los dos cadáveres de estos jóvenes, pues les pone un letrero que dice: así mueren los cristeros, ¿no? Como para burla, como para ejemplaridad. Y la gente no se desanima. No. Justamente lo tomaban como ese testimonio de la fe y de entrega. Sí, así es. Pues bueno, vamos a pedirle a nuestro Señor que justo eso, ¿no? Que la sangre de estos mártires siga siendo, pues, semilla de santidad, pero que también por intercesión de ellos que ofrendaron la vida por tener un México más justo, por tener un México libre, por amor a Dios y a la Santísima Virgen, pues que ellos ahora intercedan por nuestra patria. Pues sí, justamente, pedir porque lleguemos a mejores aires. Sí. Y sabes, Pati, también, ¿no? O sea, decirlo, que todo lo que está sucediendo en nuestra patria no nos robe la confianza en Dios, ¿no? Ni nos robe ese saber que Dios, como dicen por ahí, escribe derecho con renglones torcidos, y que esperamos que pronto la paz con justicia y dignidad sea un hecho en nuestra patria. Pues sí. Así es. Y pues por eso queremos terminar nuestro programa agradeciendo a Dios por la vida y testimonio de estos mártires, y también pues pidiéndole a Dios que permita que la intercesión de estos bravos, de estos valientes mexicanos nos ayude a alcanzar la paz, ¿no? Pues sí, como dices,
Esperemos eso y vamos a dar inicio a la oración final. Dios Todopoderoso y Eterno, te damos gracias por las vidas de las mujeres y hombres que fueron martirizados durante la persecución de tu Iglesia en México. Ellos viven en nuestras mentes y corazones porque fueron testigos de la fe, la esperanza y el amor a Dios. Míranos compasivos y haznos sentir su poderosa intercesión. Te rogamos, Señor, por su intercesión, que nos hagas vivir a ejemplos de ellos, y por un profundo amor a Cristo Rey y a Santa María de Guadalupe. Que su valiente testimonio nos infunda el espíritu de fortaleza para defender la verdad y la caridad, para amar incluso a nuestros enemigos. Te pedimos por la unión y paz de la nación mexicana, para que, como ellos, seamos testigos del Evangelio con nuestras palabras y obras hasta el final de nuestros días. Amén. Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe. Pues que vivan y que nos concedan la paz. Exacto. Y también la capacidad de amar a nuestros enemigos. Uh-huh. Justamente una cosa que es muy complicada de repente. Pero recordar. Sí. Uh-huh. Que a eso nos invita el Evangelio, ¿no? Uh-huh. También nos dice, si aman solo a los que los aman. Pues qué fácil, pero no. ¿Verdad? Así es. Pati, muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Gracias por echarnos la mano como siempre. Claro que sí, muchas gracias. Gracias por invitarme. Y gracias sobre todo a nuestra familia, a nuestros amigos de Misioneros de Guadalupe por seguirnos en el programa. Y sí, la invitación, unirnos orando sin cansarnos por la paz de nuestro mundo, en todo el mundo, porque sí, de repente pareciera que nos va a ganar el desaliento, ¿no? Uh-huh. Pero que no, que en la oración encontremos también ese consuelo, fortaleza, ¿no? Y que pronto la oración de todos nosotros, los católicos, los creyentes, uh-huh, los hombres y mujeres de buena voluntad, que pronto nos alcance de Dios la paz en el mundo. Pues sí, ¿sale? Vamos a pedir por eso día con día. Así es. Pati, gracias. Muchas gracias. De nuevo. Y pues gracias, familia misionera. Nos vemos muy pronto en el siguiente programa.